¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Tras repasar la actualidad de la jornada, comenzamos Ágora en 7 Televalencia. Hoy no se pierdan nuestra tertulia. Reflexiones de 3 diputados, 1 nacional, 2 provinciales. Con ellos vamos a analizar la actualidad valenciana, que pasa evidentemente por esos presupuestos, ese anteproyecto de presupuestos presentados por la ministra, que vamos a analizar en lo que a la parte valenciana nos corresponde. Hoy todos los grupos en les Corts han apoyado una declaración del Partido Popular para exigir una financiación justa. Les presento esta noche con nosotros diputado nacional de Esquerra Unida, Ricardo Sisto. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo van las cosas per les Corts centrados en los presupuestos? Pues ahora ya con el trámite presupuestario en marcha durante lo que queda de este mes y todo el mes de febrero. ¿Saldrán adelante los presupuestos? Se lo preguntaremos a Ricardo. Yo creo que sí, que van a salir adelante los presupuestos generales del Estado, pero vamos, tenía esa convicción desde hacía bastante tiempo. Sí, bueno, pero vamos, es una convicción personal también. Y también la información que maneja desde el Parlamento, se lo preguntaremos. Es diputado provincial del Partido Socialista, siempre siguiendo la actualidad. Bartolomé Fuentes, buenas noches. Muy buenas noches y gracias de nuevo por la invitación. ¿Presupuestos positivos para los valencianos? Yo creo que sí, tendremos tiempo de analizarlos durante esta noche, pero de entrada yo diría un sí rotundo. Sí rotundo, bueno pues gracias, bienvenido. Es también presidente provincial y presidente ahora de un nuevo partido que pisa con fuerza para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Contigo, José Enrique Aguar, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va esa ya campaña electoral en marcha? Bueno, pues yo creo que como los presupuestos ya estamos en marcha, ¿no? Y yo creo que quedan 3 meses y medio y en la Comunidad Valenciana con muchos eventos entre medio, ¿no? Porque tenemos las fallas y marca otro calendario diferente al calendario nacional. Pero yo creo que bueno, con ganas y con ilusión, que es lo importante. Bueno, pues arrancamos, lo hacemos con la pregunta a nuestros 3 invitados. ¿Cómo benefician a los valencianos los presupuestos generales? ¿Son buenos? ¿Aumentan las inversiones? ¿Hay partidas en las que todavía queda esa asignatura pendiente? Ricardo Sisto, desde su punto de vista, ¿favorecen a los intereses de los valencianos? No son los presupuestos perfectos, no son los presupuestos que nos gustarían a nosotros, pero son unos presupuestos mejores que los que teníamos o los que presentó el Partido Popular para el año 2018. Y también lo que hay que recordar a todo el mundo es que es un punto de partida. La tramitación presupuestaria no se ha terminado. Si cuando hay una mayoría absoluta el debate presupuestario es un debate bastante estéril porque las enmiendas no se aprueban ninguna, cuando hay una mayoría absoluta se impone el rechazo de todas las enmiendas que presentan todos los grupos parlamentarios. En esta ocasión no es así, es decir, la mayoría se puede conseguir o no en un determinado momento y entonces tiene que haber todavía negociaciones. En este sentido son unos presupuestos que si no son buenos son mejorables y en ello nos tenemos que esmerar en trabajar los diputados, ¿no? Buenas cifras desde el Partido Socialista. Ayer Ábalos lo dijo de nuevo aquí en la Comunidad Valenciana. Se incrementan las infraestructuras. ¿Cuál es la valoración que se realiza del Partido Socialista? Lógicamente yo, como he dicho al principio, yo creo que son unos muy buenos presupuestos donde abordan, en términos generales, yo creo que son unos presupuestos a nivel nacional con una perspectiva muy clara de inversión social, es decir, el porcentaje más alto son para las políticas sociales. En términos de Comunidad Valenciana, lógicamente yo creo que sí, que aborda en un porcentaje altísimo las aspiraciones de los valencianos y las valencianas. Y es verdad que también permite otra cosa, como decía Sisto, y es que, lógicamente, es el documento presupuestario que entra en las Cortes. Yo estoy convencido que ahí los valencianos y valencianas y todas las formaciones políticas que tenemos allí representantes van a trabajar para intentar incluso, pues bueno, mejorar en la medida de lo posible lo que ya, en mi opinión, es bueno de por sí. Señor Aguar, ¿cómo se ven estas cuentas nacionales y con perspectiva valenciana, lógicamente? Bueno, yo creo que peores no podían ser porque los peores ya los hemos tenido con el Partido Popular. Estábamos a la cola, la Comunidad Valenciana, de la inversión en España. Creo que en estos momentos, en estos presupuestos iniciales, que es verdad que aún les queda un camino y una trayectoria por llevar por delante y creo que van a tener en ese camino muchísima presión, especialmente del voto nacionalista del PNV y de Convergencia o de lo que es el catalanismo, que ya no es Convergencia en estos momentos. Pero bueno, hemos pasado de ser los últimos a ser los
sextos últimos, es decir, que aún hay 11 comunidades por delante, pero yo creo que han mejorado algo. También es verdad que temas tan importantes como son para la Comunidad Valenciana y especialmente para el área metropolitana de Valencia, como es el transporte, no se le da una solución al transporte metropolitano cuando el Partido Popular lo ha estado dando durante muchos años a las grandes áreas metropolitanas de las grandes ciudades. Son unos presupuestos que sí que son muy sociales porque dicen sí a todo, pero ese sí a todo al final hay que pagarlo, y hay que pagarlo con una mayor subida de impuestos, porque al final el dinero, no olvidemos nadie, que el dinero es un dinero público, que es la recaudación de cada uno de los españoles que aportamos a esa caja, y entonces, pues bueno, el decir sí a subir las pensiones, sí a subir, que todos queremos el sueldo, el salario base, etcétera, etcétera, las demandas del catalanismo y las demandas del nacionalismo vasco, pues eso al final lo tenemos que pagar todos, y eso se hace a través de subir unos impuestos. Y lo que me preocupa mucho es que si esos impuestos van a frenar el incipiente movimiento que teníamos de recuperación económica, pues van a crear una bolsa otra vez de paro importante y van a crear una bolsa de pobreza, porque por un sitio haces un presupuesto social, pero por otro el paro crea más pobreza. Bueno, pues analicemos la reflexión del señor Aguar. ¿Está de acuerdo con su planteamiento? Mucha política social, pero el dinero sale de la misma caja. ¿Será a través de los impuestos de los ciudadanos? Este país lo que necesita en el fondo, y no viene con los presupuestos porque es otra cuestión independiente, es una reforma fiscal importante, una reforma fiscal que nos equipare al porcentaje de presión fiscal que tenemos en el resto de países de la Unión Europea. España está por debajo, hay que recordárselo a la gente, España está por debajo en presión fiscal que otros países de la Unión Europea, y sería importante estar al mismo nivel, ¿no? Y a partir de ahí tener una recaudación suficiente como para cubrir todas las necesidades del Estado. Qué duda cabe que las sociales son las primeras y las más importantes, porque ahí se paga la sanidad, se paga la educación, que se paga a través de las comunidades autónomas, y en ese sentido también es una asignatura pendiente que no se aborda en el presupuesto porque no toca ahora, tocaría que se abordase lo antes posible, que es el tema de la financiación autonómica, ya digo, por el tema de sanidad, educación, dependencia, toda la atención social, pero que duda cabe que es la principal partida del presupuesto general del Estado. Por otro lado, todo el tema de inversiones que se incrementan en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano. A mí siempre me gusta recordar una cosa en este sentido, y es que el presupuesto marca límites de gasto, no marca obligaciones de gasto del Poder Ejecutivo. Y en este sentido, lo que nos presenta un gobierno nos puede poner X millones en una partida para ejecutar una línea férrea o una carretera, efectivamente, y que después no se ejecute por lo que sea. Puede haber problemas técnicos, puede haber problemas políticos, puede haber problemas en la ejecución de las expropiaciones, puede haber mil problemas que lleven a que no se ejecute o puede haber una voluntad política de no ejecutar una determinada partida. Nuestra experiencia, por ejemplo, como Izquierda Unida ha sido que en época del gobierno de Rodríguez Zapatero nosotros siempre metíamos una enmienda para hacer la prolongación del ferrocarril de Gandía a Denia, siempre la metíamos, se aprobó en aquellos 4 años y ni siquiera conseguimos que se hiciesen los estudios previos y demás, es decir, no había una voluntad real del gobierno en aquel momento de hacerlo, a pesar de que sí que se incluía en el presupuesto. Por eso digo que una cosa es lo que se pone en el papel y otra cosa es lo que se ejecuta de verdad. ¿Son unos presupuestos en este sentido hechos para la campaña electoral del Partido Socialista, como acusa ya el Partido Popular, señor Bartolomé Fuentes? No, en absoluto. Yo creo que son unos presupuestos que eran los que la mayoría de la ciudadanía estaba esperando, y era dar un paso hacia adelante en la mejora de esa parálisis, de ese retroceso que habían tenido los presupuestos y que habían vivido los españoles en estos últimos años. Yo creo que también es verdad que hay que hacer una revisión de lo que es la presión fiscal, el modelo fiscal, pero que en estos presupuestos, en mi opinión, cumple un principio que debe de cumplir todo modelo fiscal, y es el que pague más el que el más tenga para que tenga más el que más lo necesita. Yo creo que en ese sentido es verdad que va a haber, las previsiones de ingresos son más, se incrementan las previsiones de ingresos, lógicamente para equilibrar el presupuesto de gastos, en torno a 12.000 millones creo que es, pero también es verdad que se pone énfasis en eso. Y por tanto yo creo que sí que va a dinamizar la economía, va a dinamizarla, va a incrementarse el consumo, y por tanto también el consumo genera más demanda y la demanda genera empleo y genera movimiento económico. Yo creo que todo movimiento económico genera también mayor bienestar social si se tiene esos principios que regulan sobre todo el ingreso. Bueno, pues mayor recaudación a través de impuestos, como decía, pero a los que más ganan. Habrá que ver dónde se queda eso de a los que más ganan, por si
Se atiza de nuevo a la clase media, pregunto. Si queréis entramos, pero si tú aplicas el principio de que pague más el que más tiene para que tenga más el que más lo necesita, está claro. Estamos hablando de un principio muy claro, de la redistribución y la protección de las capas sociales más bajas. Presupuesto social, ahí lo tenemos claro, queda clara. No sé si quería decir algo al respecto. Yo me quedaba, hablaba de dinamizar. Yo creo que estos presupuestos no dinamizan, sino dinamitan, porque recaudar 12.000 millones más, al final, como está diciendo Sergio Fuentes, si es que es así, los quieren recaudar de un sector que es un sector productivo también importante del país, y cuando más apretas a que el que es realmente el sector productivo, que es el empresario, la pequeña empresa, la pyme y la gente que está todos los días con su negocio produciendo en este país, pues al final también haces que frene. Yo me preocupa mucho, también es verdad que creo que tenemos un proceso de negociación de los presupuestos. Yo creo que un gobierno flojo y débil como el que tenemos va a tener que aceptar muchas demandas de muchos partidos políticos, y espero que las fuerzas valencianas que están también en el Parlamento pues se hagan valer y que consigan que ese presupuesto se gire más en favor de los valencianos y más en favor de la economía, porque al final no hay que olvidar que uno puede repartir, pero muchas veces reparte miseria. Quien crea al final riqueza en un país es quien crea empleo y quien crea realmente la riqueza. Y si vamos a ir en este presupuesto, como se ha comentado, contra esas personas, pues al final me preocupa que frenen mucho la economía de este país. Bueno, pues seguimos analizando los presupuestos. Ayer el ministro José Luis Ábalos en la Comunitat Valenciana, en Valencia, hablaba de los presupuestos, decía que instaba a quienes quieren a España a apoyar estos presupuestos generales, y contestaba el presidente Ximo Puig en este acto de presentación hablando de los intereses de los valencianos. Es evidente que no podemos más que decir que esto es un paso adelante, un paso muy importante para la Comunitat Valenciana, que demuestra que hay una alianza efectiva entre el gobierno del presidente Sánchez y el gobierno de la Generalitat, y para nosotros desde luego es el establecimiento de una confianza cada vez más importante en lo que es el futuro de nuestra economía, el futuro de nuestra sociedad. La inyección inversora representa 1.563 millones. Esto nos va a ayudar para que se plasme realmente la posibilidad de que el motor público ya no esté gripado como en el pasado, que el motor público ayude a esa generación de empleo tan importante y tan necesaria para nuestra comunidad. En tan solo 2 años se duplica la inversión por habitante en la Comunitat Valenciana, y este es un elemento fundamental. En tan solo 2 años se duplica la inversión. La repercusión en definitiva de las cuentas estatales supera los 2.000 millones para la Comunitat Valenciana. Bueno, ahí están las cifras, evidentes cifras positivas, señor Bartolomé Fuentes. Sintonía, hablaba el presidente, ¿no? Esto es cierto, entre el Gobierno a nivel nacional, Comunitat Valenciana. Los gestos los ha habido. Han cambiado, yo creo que ha cambiado radicalmente la posición del Gobierno central con respecto al Gobierno de la Comunitat Valenciana. Yo creo que hace tiempo que venimos conjuntamente, yo creo que toda la sociedad valenciana, reivindicando algo que por derecho creo que debíamos de tener, y había que empezar a reconocerlo, y yo creo que ahí el presidente Sánchez ha sido sensible, además de, lógicamente, que la posición del gobierno del Botànic ha sido también firme, en el sentido de que no cabe compromisos que no se reflejen en los presupuestos, y yo creo que ahí ha hecho una muy buena labor el gobierno del Botànic, y no ha tenido por otra parte Pedro Sánchez que reconocer que no había otra que empezar a avanzar hacia lo que realmente los valencianos y las valencianas creo que tenemos por derecho desde hace mucho tiempo. Diputado nacional, cuéntenos un poco los cotilleos que pasa en el Parlamento en cuanto a presupuestos, qué se dice, qué se comenta, qué cree que va a haber más de negociación para que salgan adelante los presupuestos. Hoy Compromís ya anunciaba que por su parte va a pedir su respaldo más de 200 millones para Alicante, era una de las peticiones. ¿Queda todavía este tipo de pulsos?
Yo creo que sí, que tiene que haber un movimiento de dinero en las partidas todavía, porque hasta el propio ministro de Fomento lo ha dicho, ¿no? Frente a la partida esta para el área metropolitana de Valencia, para el transporte metropolitano, que decía José Enrique hace un momento, que se ha puesto en 10 millones, creo que es, y cuando el compromiso que había en los presupuestos vigentes era de 20, para el año siguiente 38, para el año que viene 38, se tiene que variar, es decir, ese compromiso está encima de la mesa. ¿Hasta dónde se podrá llegar? Pues bueno, cada uno formularemos nuestras enmiendas, tendremos nuestras prioridades, y lo que se comenta por allí, pues que algo habrá que hacer, algo habrá que mover en los presupuestos para que finalmente se produzca el voto favorable. Pero el primer salto que tiene que haber es las enmiendas de totalidad. Ahí es importante ver qué grupos parlamentarios presentan enmienda de totalidad, incluso algo que se puede hacer también, presentar la enmienda y luego retirarla en un determinado momento para no votarla, porque la votación es conjunta de todas las enmiendas de totalidad. Puede presentar una enmienda Esquerra Republicana y otra el Partido Popular, y si mantienen la enmienda se votan conjuntamente, con lo cual todos esos partidos votarían en contra de los presupuestos generales del Estado. En ese sentido, ¿es probable que los presupuestos caigan en la primera votación? Yo creo que no. Yo creo que no hay una probabilidad clara de que se presenten más enmiendas de totalidad por parte de grupos parlamentarios que puedan hacer peligrar esa mayoría. Ahora, luego el debate de enmiendas va a ser un debate entretenido, muy entretenido, porque yo creo que es la primera vez que no hay un bloque cerrado a la hora de aprobar unos presupuestos, y que por lo tanto puede haber movimiento. Una situación que no se ha vivido todavía. No, yo creo que es inédita en la historia democrática. Algo que preguntará al diputado nacional desde el punto de vista valenciano, ¿qué le preguntarían, qué le exigirían? Yo lo que le pediría es que el equipo, ese grupo del Poder Valenciano, esas personas que están ahí que nos representan a todos los valencianos, porque en definitiva, aunque representan a un partido o a otros, a los valencianos, creo que igual que ha hecho el ministro Ábalos, de tirar un poquito para casa, y como yo no veía muy emocionado al presidente de la Generalitat, yo estaba leyéndolo allí, no lo veía muy emocionado, pero bueno, dice que ha limado asperezas. Me alegro por los valencianos, porque hace un año el presidente de la Generalitat le daba un golpe de Estado al presidente del gobierno internamente en su partido, expulsándolo de secretario general. Me alegro que en estos momentos limen asperezas, porque eso es bueno para los valencianos. Me alegro que tengamos un ministro que tenga poder de verdad en Madrid, y que pasemos de ser la cola a parte de la cola. Y espero, y es lo que espero, de esas fuerzas valencianas que están en el Parlamento y que no son el Partido Socialista, que se debe a su partido, y es normal que no puedan criticar lo que hace su partido, pero que sí que defiendan pues que en esas enmiendas, esa parte que nos hemos quedado cortos, que esos 20 que se han quedado en 10, o otras inversiones que son necesarias para la comunidad, que en ese camino que van a llevar los presupuestos se pueden ir incluyendo y sean mucho mejor para los valencianos. ¿Lo harán desde Esquerra Unida? Nosotros sí, ya tenemos previstas, bueno, siempre hemos presentado un montón de enmiendas planteando... La del tren torneu a presentar, la del tren, es el momento. Pues probablemente no presentaremos todas esas enmiendas, y la verdad es que tenemos la esperanza de que alguna cosa se mejore, no ya solamente por el transporte metropolitano. Hay provincias que han quedado muy mal, como Alicante, por ejemplo, y alguna mejora tendrá que tener la provincia de Alicante, ¿no? Y algún margen va a haber, yo creo que sí que va a haber algún margen para modificar alguna cosa en el presupuesto, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos un techo de gasto aprobado, que tenemos un marco que no es el que ha querido este Parlamento, porque el Partido Popular lo ha vetado en el Senado, y por lo tanto no ha permitido que este presupuesto tuviese 5.000 millones de euros más, que no es tampoco lo que hubiésemos querido nosotros. Nosotros estamos hablando de una cantidad muy superior, estamos hablando de verdaderamente meter dinero en el presupuesto para dinamizar de verdad la economía, porque nosotros entendemos que el Estado y el sector público es el motor principal de la economía en España. Pero sin embargo el Partido Popular se negó a aprobarlo en el Senado, y estamos con el mismo techo de gasto que aprobó el Partido Popular en su momento, y por lo tanto sin esos 5.000 millones que ahora vendrían muy bien, por ejemplo, para repartirlos en las comunidades autónomas, o para inversiones, o para sanidad, o para educación, o para pagar mucho gasto. ¿De acuerdo en este sentido? Yo estoy convencido que, al igual que ha ocurrido con los cítricos en el Parlamento Europeo, donde todos los europarlamentarios valencianos se han posicionado en favor y en defensa de los cítricos, yo creo que va a pasar igual en el Parlamento Nacional. Yo creo que todos los diputados, con independencia del partido político en el cual él, van a reconocer que efectivamente es un impulso importante desde el punto de vista económico para la Comunidad Valenciana, que yo creo que va a haber enmiendas por parte de todas las formaciones políticas para intentar traer todavía más si se puede, que va a haber seguro gestos por parte del Gobierno para acercar algo más, que seguro que se ha dejado un poco el margen para que también tengan argumentos para que los partidos políticos puedan entender que no es el presupuesto de un partido político distinto al que lo ha hecho, pero que se acerca bastante y que tiene razones objetivas suficientes para defenderlo.
Yo estoy convencido de que va a priorizarse el beneficio a la Comunidad Valenciana, que no el romper y decir voto en contra de los presupuestos con la cantidad de millones que dejaría de ingresarnos a nosotros. Bueno, hoy, pese a todo, pese a estas cifras que son positivas, a priori, en les Corts Valencianes todos los grupos han apoyado una declaración del Partido Popular para exigir financiación justa, porque claro, están muy bien las inversiones, pero el melón de la financiación ya sabemos que no se va a abrir. ¿Cómo se ve, Ricardo Sisto, como diputado nacional, una infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana injusta? Pues se ve mal, claro. Luego vemos mal el que no se pueda iniciar el debate de la reforma de la ley que regula la financiación autonómica. Como valenciano y como fuerza política valenciana, desde Esquerra Unida valoramos que sería absolutamente necesario, y lo hacemos con otras fuerzas políticas también, coincidimos con muchos otros, que sería necesario revisar el tema de la financiación, porque como todo el mundo sabe aquí en Valencia, pues somos la comunidad que peor financiada está en función de su PIB y en función de su población, ¿no? Y en ese sentido es una asignatura pendiente y una injusticia que te la reconocen ya incluso en otros sitios, pero bueno, parece ser que nosotros, como somos el Levante feliz, pues bueno, se tiene como que no es el problema principal. Desgraciadamente ha habido otros temas que pesan más en la actualidad política española, el tema catalán y demás, y que no hacen que estemos hablando de aquello que nos interesa a nosotros. Cierto es que el presidente del Gobierno en la moción de censura, en el debate de la moción de censura, no se comprometió formalmente a ello, y a pesar de no comprometerse a abrir el tema de la financiación autonómica, obtuvo el voto de la mayoría absoluta de la Cámara, pero desde luego tampoco se ha hecho ningún esfuerzo por avanzar, aunque sea por el camino lateral, para poner alguna pica en Flandes y ir avanzando algo, ¿no? Es un tema que no se mueve en absoluto, que parece ser que está paralizado, y desde luego es uno de los temas troncales principales. Que más nos afectan a toda la territorialidad. Pulsamos al señor Aguar y luego contesta el señor Fuentes. Es triste que el Partido Popular no tenga que estar en el Gobierno de Madrid y que pierda el poder en Madrid para que ahora reclame el dinero de los valencianos. Hace un año, en noviembre del año pasado, salimos todos los valencianos a la calle a pedir mayor financiación. Se han aprobado muchas veces en el Parlamento esta cuestión, no ha estado nunca Ciudadanos en esas aprobaciones, muchas veces el Partido Popular lo ha mirado de lado y ahora como gobiernan otros lo pide. Yo eso creo que nos debe de cansar a los valencianos de una vez, porque se hace un discurso cuando estás fuera y cuando estás dentro y lo puedes solucionar no lo haces, ¿no? Entonces se tiene que ver y los valencianos tienen que darse cuenta que la moción que el Partido Popular ha presentado hoy es una mera burla a todos los valencianos, porque cuando estaban gobernando no hace más de 8 meses, ellos no lo estaban haciendo. Entonces, yo creo que al final es el cuento del lobo, ¿no? Pero que el viene, Partido Popular, el Partido Socialista, gobierne quien gobierne. Sí, pero mira, no por lo menos, ya ves tú, no quiero quedar bien con unos o con otros, sino las cosas como creo que son. Por lo menos unos lo pedían hace un año y ahora que lo están haciendo, y por lo menos hemos avanzado un poquitín más. Como se suele decir, en Nadal un pas de pardal. Hemos dado un pasito pequeño, pero hemos adelantado algo y tenemos mayor financiación. Otros ni nos la daban y ahora tienen un poco el descaro de pedirla. De reclamarla. ¿Está de acuerdo, señor Fuentes? Sí, además yo creo que, a ver, lo he dicho antes con los cítricos y lo digo ahora, es decir, la financiación yo creo que no vamos a modificarlo. El PSPB no se va a modificar nada de su postura, lo dirá con mayor altavoz más grande o con el altavoz más pequeño en función de los medios que tenga delante, pero va a seguir pidiendo la financiación. Es más, yo creo que es un error no abrir la mesa, porque no es que estamos hablando solo de la financiación de la Comunidad Valenciana, que sería la que nos habla. Estamos hablando de la mesa de una revisión de la financiación, y por tanto abrir la mesa no significa que al día siguiente se va a cerrar, por desgracia para nosotros probablemente, pero sí que abres el debate y entras en analizar y establecer criterios, en escuchar al resto de las comunidades, que nos escuchen cuáles son nuestros argumentos, que no solo hay que reconocerlo fuera de un espacio institucional o un espacio de corte, sino que también se creen esos espacios. Y yo creo que se ha perdido, en mi opinión, una oportunidad de poder abrir ese espacio de diálogo en el que se vayan volcando y que cada uno vaya sintonizando también. ¿Está de acuerdo con lo que decía el diputado nacional, que Cataluña es un poco la causa de la decisión de Pedro Sánchez de no abrir el melón? No lo sé, yo creo que no es incompatible yo creo que Cataluña hay que dejarla que vaya funcionando como crea. No creo que debemos de nosotros darle más protagonismo del que ellos mismos buscan. Yo creo que tiene su papel, no creo que sea los problemas de la ciudadanía y menos de los valencianos y valencianas y del resto de los ciudadanos y ciudadanas españolas, incluidos incluso los de Cataluña, no son lo que los catalanes que buscan los titulares y van teniendo su influencia, no cabe la menor duda,
y también los que intentan trasladar al resto de España, que es un problema que hay que abordarlo, yo soy consciente de ello, pero que todos los días no vamos a tener, ni comemos con Cataluña, ni bebemos con Cataluña, ni se nos resuelven las enfermedades con Cataluña. Es cierto. Y por tanto, nosotros hemos de seguir reivindicando una financiación justa para la Comunidad Valenciana. Y yo creo que debería de haberse abierto una mesa en la cual estuvieran todas las comunidades autónomas planteando cuáles son sus criterios y en qué se basan su injusta trato desde el punto de vista de la financiación y la necesaria revisión de esos criterios de financiación. No hubiera pasado absolutamente nada porque no impactan en los presupuestos, además. Bueno, pues veremos si se retoma este tema, aunque a priori parece que no va a ser el objetivo principal, ¿no? No está en la agenda. No está en la agenda política. Lo que sí está en la agenda es la aparición de un nuevo partido político. Parece que desde los medios de comunicación, los propios políticos les hacemos la campaña, pero... José Enrique Aguar, dirás, ¿no? Titulares, hoy noticia, sin duda, la primera vez que entran en un parlamento, en el de Andalucía, el partido Vox, foco de atención en su presidente Abascal, hablaba así, titulares en la prensa, los que gritan no pasarán, decía, están atizando el odio. He visto extintores contra la cara de nuestros militantes, porras extensibles contra la cabeza de alguna de nuestras simpatizantes, hemos visto cohetes lanzadera lanzados por encapuchados. Esto es algo que está ocurriendo en distintos sitios de España y por lo tanto, sí, nosotros en este momento queremos denunciar la cercanía al terrorismo callejero de muchas de las cosas que se están haciendo contra nosotros. Analizamos estas frases, diputado nacional, con preocupación. ¿Se miran estas declaraciones, la aparición de Vox? La preocupación es que haya gente que se pueda creer las mentiras que dice este señor. Porque todo eso que está diciendo es falso, es radicalmente falso. Es tan falso como su financiación y como la mitad de las cosas que están diciendo. Porque además las cosas que están proponiendo son irrealizables absolutamente. Entonces, la preocupación no es que exista gente así, porque gente así existe. La preocupación es que una parte de la población española confíe en gente en la que no se puede confiar, que no es confiable. Bueno, pues queda claro el discurso del diputado nacional, Bartolomé Fuentes, la aparición de un nuevo partido llamado Vox y el resultado obtenido en Andalucía. Yo me alegro de la aparición, como decía antes, de nuevas formaciones políticas que están centradas y que están basadas en la pluralidad de la democracia y en el respeto, en la experiencia y en todo ello. Yo creo que a partir de ahora vais a jugar un papel muy importante en los medios de comunicación basados en el rigor en la comunicación. Y tendremos que revisar todo aquello que es la fake news, el uso de la inteligencia artificial y lo que son las redes sociales con una gestión muy dirigida, con poco rigor, con poca transparencia y con poca, sobre todo, rigor en la información que se hace. Eso la ciudadanía todavía no está siendo consciente de lo que se está viviendo ahí y eso permite que el medio, que yo estoy seguro, con independencia de las líneas editoriales que cada medio pueda tener, hay un marco en el que todos nos hemos estado moviendo durante estos últimos 40 años, que es un marco en la comunicación, que más o menos había dentro, insisto, de esa autopista, había unas reglas, más o menos. Esto rompe las reglas, lo digo porque no solo es la formación política que aparece con la intención de ser el uso perverso de algo que puede ser un avance social, digo porque pueden aparecer más, no solo en el mundo político, sino también en otros sectores de nuestra vida en el que pueden ser tan peligrosos como es en la formación política. Señor Aguar, claro, decía la reflexión de Bartolomé Fuentes del papel que jugamos los medios de comunicación, pero estamos planteando una realidad de una votación, de unas elecciones en Andalucía que han conseguido unos resultados votados porque alguien se ha ilusionado con el proyecto de Vox, señor Aguar. Yo creo que vender humo es muy fácil, ¿vale? Vender humo es muy fácil, contarle a uno lo que quiere que le cuenten a la oreja es más fácil. Es ahí lo que hay que... Y yo creo que la gente tiene que darse cuenta, ¿no? Yo me voy a poner en el posicionamiento de Valencia mismo. Aquí en la Comunidad Valenciana, en estos momentos, estos partidos radicales que han aparecido, pues ahora se envuelven otra vez de la señera, como se envolvía Elizondo, se envuelven del espíritu y del sentimiento de muchísimos valencianos
y les dicen que van a defender lo suyo y no les dicen que quieren anular la comunidad autónoma, no les dicen que quieren anular nuestros derechos como valencianos, no les dicen que lo que quieren es que al final no hablemos nuestra lengua, no una u otra o de unas normas o de otras, sino ellos lo que quieren es que hablemos el castellano, ellos lo que quieren es que volvamos a ser una provincia sumisa, porque si quieren anular la Generalitat, una provincia más de las 50 que dependan de Madrid. Entonces, yo quiero que la gente se despierte. En Valencia hay gente que tiene sentit comú, que es una palabra molt valenciana, trellat, y el trellat hay que aplicarlo. Uno no puede votar lo que quiere que le cuentan a la oreja, que como me hubiera dicho, en muchísimas cuestiones son irrealizables, son inasumibles, y uno no puede decir que va a quitar el divorcio si él está divorciado, por ejemplo. Uno no puede decir que todos tienen que hacer lo que a él le gusta, porque al final a él le puede gustar una cosa, pero la gente tiene otros conceptos y hay que respetar la libertad, hay que movernos en un marco, y yo me atrevo a decir que en un marco constitucional. Hay quien en estos momentos no se mueve en un marco constitucional, y tenemos una constitución que yo la defiendo para respetarla, para que España sea una y unida, pero también la defiendo para que respeten la pluralidad de las personas, la pluralidad de las regiones y la pluralidad que tenemos los españoles. Y entonces cuando aparece una gente contándonos mentiras, cuando aparece una gente engañando al ciudadano, hay que decirlo, porque si no lo dices, si nos callamos, siempre ganan los malos en las películas. Y yo creo que hay que ser valientes y hay que hacer una unión de toda la gente que entendamos que la Constitución y la democracia tiene un recorrido importante, y lo ha tenido y lo sigue teniendo, y es la que más tiempo de paz ha dado a este país, y no puede llegar ahora gente a romper esa convivencia ni a engañar a los ciudadanos. Escuchando a los dos diputados... Tú has dicho una cosa, ¿sí? Disculpa. No, claro, estamos en tertulia. Has hablado de una palabra clave que para mí es que emociona. Lo peor es que estas formaciones políticas no ilusionan ni emocionan a nadie, porque ojalá las formaciones políticas que salen a la ciudadanía y la movilizan porque la cautivan, la ilusionan, eso es bonito. El problema es que tú movilizas a determinada ciudadanía porque en contra de porque tú eres consciente de los problemas que tiene la ciudadanía, y entonces dibujas un escenario de rechazo, y entonces tú los movilizas en torno a eso. Un voto de castigo al final. Exacto, entonces los movilizas, y luego si fuese en una descripción real de los aspectos, dices, vale, pero es que además está manipulando la situación para motivar, no ilusionar, insisto, movilizar a una persona para que se movilice en contra de la otra. Porque si fuese, oye, yo soy de estos planteamientos, como lo que es la democracia, yo tengo este planteamiento, este es mi proyecto político, mi visión de mi sociedad, de mi provincia, de mi municipio, esto es más exagerado, menos exagerado, más realizable, menos realizable desde el punto de vista económico, al final luego es en lo que se plasma, pero es mi modelo de ciudad, mi modelo de país, y en eso me baso. Pero claro, cuando tú te vas a decir, no, es que aquello que yo invento, basado en a lo mejor un portaje de realidad, y además lo segmento, lo dirijo y lo magnifico, eso es. Hay que jugar con las mismas reglas. Sí, diputado nacional, escuchando a los diputados provinciales, va a girar toda una campaña con unas nuevas estrategias. Habrá que hacer mucha pedagogía de cara al ciudadano. Yo estoy convencido de que la pedagogía hay que hacerla siempre. Siempre, pero ahora aún todavía más para explicar esta situación. Sí, lo que pasa es que yo no estoy convencido de que por explicar las barbaridades que diga esta gente, sus posibles electores lo van a entender o van a mudar el voto. Es decir, el fenómeno de la aparición de esta fuerza política hay que verlo en el contexto en el cual el Partido Popular entra en crisis, Ciudadanos no es capaz de recoger todos los votos, porque también estuvo gobernando con el Partido Socialista en Andalucía, y para el electorado de derechas, que es el electorado de Ciudadanos, le pesa esa servidumbre que ha tenido, y había una parte del electorado de derechas que ha encontrado una marca a la que podía votar y que en otros momentos ha votado al Partido Popular. Entonces, el fenómeno en el que estamos es un fenómeno de segmentación del voto de la derecha, con una parte más extremada que antes votaba al Partido Popular o se podía abstener, y ahora se ha movilizado. Y paralelamente una desmovilización del voto de izquierda, que ha sido lo más terrible que ha sucedido. El Partido Socialista ha tenido una bajada muy importante, y por parte de Adelante Andalucía no se ha podido recoger pues ni parte del descontento, ni siquiera lo que era la suma de Podemos y de Izquierda Unida. Entonces ese es el nuevo contexto en el que hay. La izquierda vamos a tener que trabajar por movilizar a nuestro electorado. El reto que tiene la izquierda de cara a los próximos comicios electorales es movilizar al electorado de izquierda,
ilusionar al electorado de izquierdas, hacer que el electorado de izquierdas se mueva el día de las elecciones y vaya a votar. Y es un reto importante. Es un reto importante porque se tienen gobiernos, se tienen responsabilidades de gobierno y hay que dar satisfacción a lo que quiere la gente, ¿no? Y a lo que demanda la gente. Y si no se puede dar satisfacción, hay que dar explicaciones de por qué no se pueden hacer las cosas y explicaciones convincentes y serias, ¿no? Utilizando la menor demagogia posible. Ahora, la derecha pues se va a tratar de reorganizar y a repartirse los votos entre ellos, haciendo sus variaciones de posiciones. A ver, sí, claro, pueden intervenir. ¿Elementos nuevos en qué sentido? Es decir, ya no es solo se trasvasa el voto de gente con una cierta, digamos, orientación ideológica y donde se refleja en la derecha o en la izquierda y puede variar pues del PSOE había veces que se ha ido pues, a Izquierda Unida, a Podemos o y de Podemos PP. A Vox también han habido casos en Andalucía, ojo con esto. Hay un análisis sociológico necesario de municipios donde el 60% de Izquierda Unida, 60% de los votos tradicionales Izquierda Unida, 30% de esos votos tradicionales PSOE, por tanto, ya te estoy dibujando una radiografía, y un 10% en la derecha, sea el PP, AP en su momento. Y ahora el 52% Vox. Eso no es un trasvase de votos, eso tiene un necesario análisis mucho más, y está dentro de ese instrumento de manipulación que existe hoy en día, que en mi opinión es el buen uso de las redes sociales, sí, no las que tú sueltas para decir lo que piensas abiertamente en tu muro, sino las que yo puedo planificar, donde voy a enviarte a ti la información que yo creo y de diseño y que construyo para que tú la recibas, incluso si fuese verdad aún vale. Lo que pasa es que también estamos intentando, estamos traspolando a la política nacional una situación muy concreta de Andalucía. Los resultados, y eso les viene muy bien a esta fuerza política. Contemos, y yo creo que Ricardo tenía muchísima razón, se ha quedado cerca de un 40% de ciudadanos andaluces que no han ido a votar. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Entonces, esos ciudadanos que no han ido a votar es porque estaban cansados de un gobierno de 40 años. 40 años un gobierno cansa, ¿vale? 40 años un gobierno se desgasta. Esos ciudadanos no han ido a votar y no han ido a votar a una fuerza extrema ni nueva. Se han quedado en su casa. Si hubieran salido, no tendrían el resultado que tienen ahora. Si ese 40% de ciudadanos hubiera votado, ese 10% sería un 5%. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hay una reorganización en el voto de la derecha, que es bueno, porque si al final ese voto radical y ese que dice que le pegan con un extintor votaba al Partido Popular, pues ese señor, que estaba afiliado al Partido Popular, pues esos señores y esos votantes, pues es bueno que se desenmascaren y que cada uno se ponga en su espacio y cada uno sepa lo que vota. Lo que sí que es verdad es que hay un voto de personas moderadas, serenas y tranquilas que han dicho: la gestión del Partido Socialista en Andalucía está agotada, no queremos votar a la derecha y nos quedamos en casa. Entonces tienen que haber otras alternativas, tienen que haber otras propuestas, porque hay mucha gente, y eso también le pasa a muchos votantes en la Comunidad Valenciana del Partido Popular, que no quieren seguir votando al Partido Popular y no son de extrema derecha. Y como no son de extrema derecha, hay que darles otras posibilidades, igual que a muchos socialistas que les pasa lo mismo, porque si no, se volverán a quedar en casa y los polos que quieren concentrar esta campaña electoral y radicalizarla en dos polos serán los grandes beneficiados y la gente con sentido común. A ver, discrepa totalmente, Bartolomé, y les pido brevedad, que estamos en la recta final. ¿Por qué discrepa? Comparto en lo que se refiere al análisis de que había muchos datos para que el PSOE pierda elecciones. Yo no hablo de eso, yo digo por qué aparecen un partido político con unas características concretas. Con ese resultado porque el voto popular o el voto de la derecha se ha vuelto a movilizar al 100% como siempre. ¿Cuál es tu análisis? No, el problema es un problema como el que ocurrió con el Brexit. El problema es un problema como ocurrió con la campaña de cuando ganó Trump. Hoy no el problema es comparable también la aparición de Podemo's con las elecciones europeas. ¿Por qué? No, es distinto. Era movimiento desde también, el punto de vista, en mi opinión, desde el punto el voto a Podemos en su momento fue un voto de movilización, de castigo, por supuesto, pero abierto. Aquí es un voto segmentado, dirigido. Aquí lo que ha ocurrido en Brasil, hay una parte importante de la sociología que se mueve en términos, pero hay una influencia importante y decisiva en algunos casos, como es en este caso, del por qué se está empezando a hacer una determinada acción en la política y en el comercio. No hablo solo de eso. Es decir, el fenómeno Trump, el fenómeno Brexit, en Brasil, todo eso no viene porque
aparezcan formaciones políticas, que es normal que aparezca, donde el PSOE haya tenido 12 millones de votos y luego puede estar en 4. Izquierda Unida puede tener 4 millones y ir a 1. O el PP puede tener 4 millones y estar en 11, que eso es un poco la ciudadanía, la evolución de la ciudadanía, el cansancio de los gobiernos y todo eso. Si eso, el tema es cómo han conseguido una formación política llegar a tener... Tampoco lo han conseguido de hoy para mañana, están 11 años ahí trabajando y las últimas europeas se gastaron 1 millón de euros y no sacaron ni un diputado. Es decir que reflexiones pero que no han aparecido interesantes, sin duda alguna, muy breve. Ha sido un crecimiento muy de última hora. Claro. Ha sido un crecimiento... pero las encuestas tampoco previas lo daban, nada. las encuestas más próximas al día de las elecciones ya daban que entraban seguramente en el Parlamento y le daban 1 o 2 y de repente en campaña electoral ¿Pero y qué pusieron en marcha? ¿Sabéis lo que pusieron en marcha? Toda la campaña en redes sociales, toda la serie de historias que dijeron por internet. En los últimos 15 días pusieron en marcha, profesionalmente hablando, una serie de mecanismos, que es los que se utilizó en Cambridge Analytica, que se utilizó en Brasil, que se ha utilizado en el Brexit, que se ha utilizado en Estados Unidos. Crear un enemigo para que tú seas la solución. Ese es el acento el que yo quiero poner pues y que y que va a venir. Va a venir. Bueno, pues nos daría para toda la noche, pero mis compañeros me dicen que tenemos que ir ya acabando, que se nos acaba el tiempo. 10 segundos, señora Aguar, su mensaje final sería... Pues que la gente tenga sentido común, que las cosas no están ni en un extremo ni en otro y que se puede hacer buena política y con sentido común, y para eso estamos contigo. Gracias. Somos democracia. Buenas noches, buena nit, diputado Bartolomé Fuentes. Yo creo que, conclusión, es decir, seamos los partidos democráticos muy conscientes de que puede estar, en algunos casos, si crece el lema, amenazada la propia democracia. Los medios de comunicación tenéis un papel importante ahí, sobre todo la ciudadanía, que se informe. Nosotros tenemos la obligación de formarles y de hacer, como bien decías, esto, mucha pedagogía social en todos los aspectos. Gracias, buenas noches. Y diputado nacional, muy breve. Vuelvo al principio, hay que trabajar en el Congreso ahora para conseguir los mejores presupuestos posibles para el territorio valenciano. Gracias, buenas noches. Nos vemos pronto. Noches. Gracias a los tres. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora. Esto es Ágora, esto es 7 Televalencia. Buenas noches, buena nit.